Bueno chicos, entonces a continuación vamos a revisar el funcionamiento de la macro, pero en cuanto a código. Entonces para ello vamos a irnos a la pestaña Visual Basic y nos va a salir la pestañita aquí, ¿listo? Entonces lo que voy a explicar es cómo se encuentra subdividido nuestra macro. Entonces lo que vamos a revisar aquí es, esto lo podemos cerrar, que eso significa la cantidad de hojas que tiene, pero esto no nos interesa casi. Entonces nuestra macro se divide de 5 formularios y 1, 2, 3, 4, 5, 6 módulos. ¿Listo? Entonces en cada formulario va a ir un tipo de, de modelo de teoría de colas para una máquina. Y en el primer formulario lo que va a hacer es va a dar orden a los modelos. Entonces, por ejemplo, este es el formulario principal, donde pues ya se le colocó el título, el marco, los botoncitos y el marcado de quienes elaboraron la macro, es decir, nuestro team. Entonces, para redirigir por medio del botón a cada uno de los diferentes módulos, diferentes formularios, discúlpenme, le damos doble clic y podemos revisar. Entonces lo que se hizo fue llamar al correspondiente formulario de del modelo de teoría de colas que se está utilizando y se le coloca el formulario .show para mostrarlo. Posteriormente se escribe form_inicio.hide para que no se haga tan tedioso después la labor de estar cerrando las ventanas, los formularios. Entonces así se hizo, digamos, con cada uno. Y luego encontramos aquí abajito los módulos, que es este primer módulo es para dar la programación a este botoncito, que lo que hace es que sin importar, pues digamos, la pestaña en la que esté el botón, invoque el formulario. Entonces aquí lo que va a hacer es va a escribir un texto, que era lo que le decíamos al principio del formulario, que era que si iba a introducir valores en fraccionario, colocara el símbolo igual antes del número y que mostrara el formulario inicial, es decir, este de acá. Entonces ahora vamos a explicar cómo se hizo la programación del modelo ME1, que en realidad todos se basan en lo mismo, porque el ME1 es el que más contiene código, pero los otros son bastante similares. Entonces este compone casi que todos lo que se requiere en cada modelo, anexando al parámetro de forma K. Entonces, para revisar lo que hicimos, vamos a ir ejecutándolo paso a paso con el F8. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a colocar este a la derecha y vamos a abrir el Excel a la izquierda. Entonces para ejecutar el ME1 vamos a darle doble clic y el cursor se situó aquí, ¿cierto? Entonces voy a darle F8 para que empiece todo el proceso. Vamos a suponer que no se conoce ninguno de los valores con el fin de explicar el código largo, porque cuando sí se conocen los valores, simplemente por el input box se solicitan y ya. Pero entonces vamos a hacerlo por el lado extenso. Entonces vamos a darle F8, aquí nos pide que abramos el formulario, entonces vamos a seleccionar ME1, ¿cierto? Luego va a, de manera indirecta, va a sacar el formulario de atrás. Listo, entonces una vez habiéndole dado a continuar, nos redirige a esta pestaña, perdón, a esta ventana, que es la programación del botón continuar del módulo ME1. Lo vamos a revisar. Entonces aquí está, vamos al ME1, le damos al botón, dos clic al botón continuar y aquí es donde nos redirigió el formulario. Entonces vamos a volver a colocar aquí el 9, vamos a dar aquí que no y le damos continuar. Listo, entonces ahora vamos a darle aquí en F8. Entonces aquí nos va a redirigir a la hoja de trabajo M1, va a limpiar lo que había y va a escribir en esta ubicación
los correspondientes títulos. Entonces va a escribir así. Como ya sabemos llenar valores, como lo vimos en el tutorial de módulos, funciona igual aquí en formulario. Aquí lo estamos programando en formulario, pero simplemente es para dar un formato de títulos para que se vean de forma más organizada. Entonces aquí va a escribir las unidades en las que va a estar. Ahorita lo vemos mejor. Entonces se va a dirigir a F3 y ahora va a llenar con el formulario, que no sé qué se hizo, se desapareció. Va a llenar lo que estaba escrito en el formulario. Entonces va a escribir clientes hora, que era lo primero que estaba en el módulo, en el formulario, y lo va a escribir. Va a escribir que era 9 y luego va a escribir desde esta celda que es de la referencia, la va a desplazar 2 filas hacia abajo como lo aprendimos, es decir, en F3 se va a desplazar una, aquí se va a desplazar 1 y 2 y aquí va a escribir el valor, va a escribir no, porque aquí lo que yo quiero es escribir la palabra de que seleccionó la persona, si escribió sí o no. Va a transcribir a la hoja de cálculo literal lo que está en el formulario. Luego va a limpiar lo que había en el módulo. Aquí está en esto. Va a ir limpiando el contenido, como lo hemos visto en el tutorial de formularios. Entonces aquí va a dejar el cosito este que titila en esta caja. Eso es más como por presentación. Y esto que ven aquí todo largo es como va a llamar a una tabla, o sea, el nombre que le va a poner a una tabla que le vamos a dar a estos datos que acabamos de colocar para que se vea más bonito. Va a escribir desde donde empieza la tabla hasta donde termina la tabla en cuanto a columnas y en cuanto a filas. Para eso es la letra, el número. Entonces aquí va a colocar la tabla, aquí la va a seleccionar toda porque ya se llama así, ya está definido que se va a llamar así. Le va a cambiar el color y le va a quitar esos triangulitos feos de arriba. ¿Listo? Entonces a continuación le va a dar paso a la ejecución del módulo ME1. Nos va a llevar hasta allá. ¿Listo? Entonces en el módulo ME1, en esta primera parte, lo que va a hacer es revisar si están los datos de mu, si no están, si está la K, todo ese tipo de cosas. Entonces lo que va a hacer es declarar las variables decisión, media, cantidad de datos, toma referencia, para que las usemos más adelante. Entonces va a declarar esto como string porque va a guardar aquí donde dice valor de la media conocido no, eso va a ser una palabra que va a tener en cuenta, la va a guardar. Y el variant ya les muestro para qué fue que se utilizó. Entonces aquí nos va a redirigir por si acaso a la misma hoja ME1 y va a escribir este texto aquí abajito, que más adelante les digo para qué es, pero el caso es que va a escribir que se presione este botón de arriba solamente cuando uno no conoce los valores y los va a introducir por una tabla, que es lo que vamos a hacer nosotros, porque nosotros tenemos datos históricos, más no conocemos el valor del tiempo de servicio promedio. Entonces aquí va a almacenar en la variable decisión declarada como string lo que esté en F5, es decir, F5 sería este no. Entonces ahora la decisión vale no, ¿cierto? Entonces aquí va a haber un if en donde si la decisión fue sí, es decir, si conozco el valor de los datos, el valor del tiempo promedio de servicio, entonces va a colocar que en el F7, es decir, aquí donde dice cantidad de datos que se usaron para la media, va a ser 1 porque pues yo solo introduje un dato, ¿cierto? Y va a escribir, va a llenar la variable media con el valor que introduzca el usuario. Pero como en realidad no conocemos el valor en específico, o sea, aquí la palabra es no va a ejecutar todo esto. Aquí de una vez directamente pasaría al continuar ME1. ¿Qué es este continuar? Este continuar es
este módulo de abajo, que literal es la continuación de este proceso, pero aquí abajo es donde se realizan los cálculos y todo. Aquí es más que todo como para verificación y traspaso de datos. Entonces, como era no la decisión, pasa a la siguiente restricción por defecto, que es el else, y es cuando uno va a introducir, cuando nosotros vamos a introducir una serie de datos. Entonces aquí se va a ejecutar cantidad de datos, va a ser igual a input, por favor introduzca la cantidad de datos. Entonces cantidad de datos es cuántos datos de referencia o datos históricos tengo yo para introducir. Entonces digamos que tenemos 4, ¿sí? Entonces le damos aquí en aceptar. Entonces luego nos va a decir, por favor ubique los datos en la columna valor según corresponde, y seguido a esto presione el botón continuar, ¿cierto? Entonces es decir, que ahora aquí ya acabó la ejecución, pero de forma indirecta lo que hizo fue pedirnos el dato de la cantidad de datos, ¿cierto? Aquí. Luego escribió estos títulos, que son estos de acá arriba, y creó una tabla para que se viera bonito. Es esta tabla de aquí, simplemente es visual. Luego, por medio de un for y la función ActiveCell.offset, marcó 1, 2, 3, 4 para que se viera, digamos, la cantidad de datos que tiene que ingresar, por si al usuario se le olvidó, no lo sé, para que sea más bonito. Entonces luego fue cuando salió el mensaje de que introduzca los datos en la columna. Entonces eso es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces vamos aquí a escribir, vamos a minimizar, no, mentira, todavía no, vamos a escribir aquí los valores. Entonces acordémonos que si vamos a introducir valores vamos a introducir valores en decimal, cuando es en la tabla vamos a escribir, digamos, igual a 1 sobre 13, y aquí igual a 1 sobre 12, y aquí 1 sobre 45, porque están en horas, ¿no? Normalmente a veces los ejercicios como que por la trampita le ponen a uno en minutos, entonces uno tiene que primero pasarlo a horas y luego escribir el valor acá. Entonces sería 1 sobre 16, no lo sé. Entonces digamos que esos son nuestros datos históricos de tiempo de servicio, pero vamos a darle copiar con control C o clic derecho copiar, y en la primera celda, como nos lo enseñó Gina, vamos a darle clic derecho y pegar los valores, es decir, este formato de pegado. Entonces ya ahora sí están los valores para que no nos quedaran la fórmula. Ahora vamos a continuar aquí en donde dice continuar. Esto es como si le diéramos al botón continuar, pero como nosotros lo estamos haciendo paso a paso, vamos a darle con F8 al continuar MI1. Este botón tiene asignada la macro, la misma macro que estamos ejecutando aquí, miren. Tiene asignada esta. ¿Listo? Pues vamos a ejecutarla acá. Aquí va a empezar el proceso de continuar MI1, que es lo mismo que si nos hubiera mandado desde aquí arriba, ¿cierto? Entonces aquí va a declarar este montón de variables que van a ser utilizadas más adelante. Entonces nos va a redirigir a la hoja de cálculo de trabajo MI1, por si acaso, y va a escribir aquí a este lado, perdón, no va a escribir, va a almacenar en estas variables estos datos que están aquí registrados en la tabla. Respuesta es si la persona conocía la media, pero como no la conocíamos, entonces guardó no. Cantidad de datos fueron 4 datos que introdujimos aquí, ¿cierto? 1, 2, 3, 4. Unidades, entonces la persona seleccionó clientes hora, y lambda, el lambda es 9, 9 clientes por hora, 9 autos por hora. Des hace referencia a que la persona, le preguntamos que si la persona conocía la desviación estándar, la persona dijo que no, pues se guardó la palabra no. Y resp k hace referencia a que si la persona conocía el parámetro de forma k para la distribución Erlang, en realidad no. Entonces le damos aquí, perdón, le damos a F8. Entonces quedó almacenado un no. Entonces si respuesta es no, ¿qué quiere decir? Si nosotros no conocíamos la media, que es nuestro caso, entonces ejecute lo siguiente. Vamos a darle aquí y se va a ubicar en la celda C2 y va a generar un for. ¿Qué va a hacer este for? Lo que va a hacer es va a sumar dato por dato
desplazando la celda, porque para eso es el ActiveCell.offset, y va a ir sumándolo. Bueno, creo que aquí nos falta un value, pero de todos modos sigue funcionando. Entonces, el primer dato, desplazando la celda, y vale 1, ¿no? Entonces va a desplazarla una hacia abajo, es decir, este valor lo va a sumar al acumulador suma, que tiene un valor 0 actualmente. Entonces suma ahora es este valor, y va a seguir iterando hasta llegar a cantidad de datos, porque son 4 datos. Va a sumar estos 4. Entonces va a ir sumando, mira, ahí va a ir sumando, va sumando hasta que y sea 4, es decir, ya no va a seguir sumando. Ahora va a hacer un cálculo, es como un promedio de lo que estamos haciendo, literalmente. Entonces va a tomar esa suma y la va a dividir en la cantidad de datos, y eso se va a llamar media. Entonces acuérdense que la media todavía no sigue siendo mu, sigue siendo el valor promedio de tiempo de servicio, es decir, lo que tardan en ser atendidos los autos. Luego vamos a calcular mu, que mu era, si se acuerdan de la fórmula, era 1 sobre la media. Entonces aquí pasó la media a dividir y sería 1 sobre la media, y va a asignarle a la variable mu, que fueron las que se declararon aquí arribita como la vemos. Entonces, ¿por qué dice variant? Porque si yo introducía el valor directamente como igual, si yo me lo sabía desde el inicio, va a guardarlo como igual, y después vamos a hacer que ese valor se transforme en número, porque la característica del variant era que si yo introducía un carácter o un número, los tomaba como iguales. Entonces aquí vamos a darle en F8 y se va a dirigir al F6, a la celda F6, y va a escribir el valor de mu. Aquí lo escribió. Listo, entonces ahí terminó el if, que era cuando uno no conocía la respuesta, ¿cierto? Ahora viene un if, que es para calcular la desviación estándar. Aquí dice, aquí pueden ver los titulitos, las notas, es para saber, digamos, a qué corresponde cada operación. Entonces aquí el if es para calcular la desviación estándar, ¿cierto? Entonces vamos a darle aquí en F8, porque en este caso no conocemos la desviación estándar, es decir, no podemos introducirla así simplemente como lo haría en este caso. Entonces vamos a pasar a la siguiente restricción, que es cuando nosotros no conocemos la desviación estándar. Pero aquí hay algo importante: si nosotros no conocemos la desviación estándar, sí o sí no pudimos haber conocido el dato de entrada, porque para hallar la desviación estándar nosotros o lo hallamos con k, que no es nuestro caso, o lo hallamos con estos valores que introdujimos acá desde el inicio para calcular el tiempo de servicio. Entonces por eso es una doble restricción dentro de una misma. Para eso se utiliza el AND, porque tiene que pasar esto y esto a la vez. Entonces vamos a darle en F8, se va a localizar en F9, es decir aquí, y va a escribir textualmente la siguiente palabra, que halle con la función que tiene Excel predeterminada, llamada desviación estándar poblacional, es decir, igual a desp, sale, va a tomar la desviación y se la va a calcular a los valores de la columna valor, es decir, estos de aquí, de la tabla colección XOX4, que ese fue el nombre de la tabla que habíamos declarado arriba en los formularios, ¿cierto? Entonces va a calcularle el valor de la desviación a esos valores. Entonces vamos a darle en F8, y aquí, como ven, está escrito literal textualmente. Aquí arriba lo podemos ver, ahí está. Listo, entonces ahí está escrito textualmente, y vamos a continuar. Entonces ya sacó la desviación estándar. Ahora va a asignar ese valor que acaba de decir a la variable sigma. Listo. Seguido a esto, vamos a salir del if ya, porque ya cumplió la condición de obtener la desviación estándar. Y ahora vamos a hallar k. Entonces k hay dos formas: en la que no se conozca el valor del parámetro de forma k, que es la de siempre, es decir, perdóneme, que sí se conozca el valor de k. Entonces lo que hacemos es simplemente pedírselo al usuario, que es lo que vemos acá. En la celda F11 va a escribir lo que el usuario introduzca por el input box, pero en nuestro caso no conocemos k, supuestamente. Entonces lo que hay que hacer es
utilizar la fórmula de que K bueno, va a ser igual a 1 sobre mu, todo eso sobre sigma elevado al cuadrado. Entonces, por eso es que guardamos todo en variables, para no tener que redirigirnos a celdas y que escribir el valor directamente. No, simplemente se almacenó en esta variable mu, es decir, mírenlo, aquí está, mu vale 16,32 y sigma pues vale 2.33 a la menos 2, es decir, lo que está aquí, 0,023. Entonces se halló K. K fue guardado como integer, aquí lo ven, porque K por lo general es un valor entero y esto nos ayuda a redondear. Entonces aquí le vamos a realizar el cálculo. Es importante tener en cuenta el manejo de los paréntesis, ¿no? De abrir y cerrar los paréntesis correctamente para que no vayan a generarse errores. Entonces K vale 7. ¿Listo? K se guardó como 7. Ahora, esto va a ser un caso hipotético en el que ocurra un error de que no se cumplió alguna de las restricciones. Entonces digamos que ahí estaría por terminado el if que iniciamos aquí. ¿Listo? Entonces ahora vamos a darle next y ahora lo que va a hacer es cambiar las unidades. Entonces, ¿cómo las cambia? Va a revisar este valor de aquí de F3 en qué unidades está. Entonces en nuestro caso está clientes hora, ¿sí? Y es nuestra unidad global que vamos a manejar, la hora. La unidad de tiempo que vamos a utilizar es hora. Entonces nosotros vamos a buscar siempre cambiarlas, hacer la conversión. Digamos que si el cliente hubiera seleccionado cliente día, bueno, el usuario, la persona va a seleccionar cliente día. Aquí lo que va a hacer es registrar los mismos valores que teníamos de lambda, mu y sigma, y los va a multiplicar por 24 para pasar días a horas. Luego seguido de esto va a escribir los nuevos valores y los va a colocar aquí correspondientemente para más adelante. Si la persona escogió minuto y no hora, pues lo que va a hacer es esos valores correspondientes de lambda, mu y sigma los va a dividir por 60 para pasarlo a horas. Ya no es más, o sea, es una regla de 3. Y va a escribir los respectivos valores en las posiciones en las cuales corresponde. Pero como nosotros ya lo tenemos en cliente hora, pues no influye en nada este if. Entonces aquí ya vamos a obtener las medidas de desempeño, es decir, los cálculos que corresponden, los más importantes para la teoría de colas. Entonces aquí lo que va a generar es que si mu es mayor que lambda, es decir, esto es una restricción que uno siempre tiene que tener en cuenta en la cabeza, porque si no el sistema colapsa en la vida real y en las operaciones también. Entonces esto me cerciora de que va a hacer los cálculos bien, porque está cumpliendo con la restricción de que siempre sí o sí lambda tiene que ser menor a mu. Entonces vamos a darle en F8. Si cumple al parecer, porque mu era más grande que lambda. Entonces perfecto. Aquí lo que va a hacer es generar una tabla en donde van a ir los resultados. Le va a seleccionar, va a cambiar el color y le va a quitar los triangulitos. Y aquí va a empezar a colocar títulos. Títulos. Aquí le podemos ver, eso lo corremos un poquito más para acá. Títulos. Y aquí es donde empieza a hacer las operaciones de row, es decir, el porcentaje de utilización del sistema. Va a ser lambda sobre mu. Y escribe, pues, toma los valores de lambda y de mu y simplemente hace la operación. El LQ, es decir, la longitud de la fila, va a ser igual a estas operaciones. Simplemente toma los valores de row que se calculó ahorita por la K y los valores que ya se habían adquirido anteriormente. Luego está el tiempo que va a durar una persona en la cola, en la fila, que es tomar este LQ, dividirlo en lambda. Luego está el tiempo de servicio, el tiempo esperado en el sistema, tiempo de permanencia en el sistema. De hecho eso lo escribo ahorita aquí y lo especifica un poquito más claro. Y está la longitud del sistema, o sea, cuántos clientes esperan que hayan en el sistema. Luego aquí se hace, este es el proceso en donde se escriben los resultados. Entonces se escribe cada uno de estos cálculos en las correspondientes celdas, ubicaciones que se le designan. Y aquí ρ se multiplicó por 100 para darlo en formato de porcentaje. Miren, aquí escribió 55.12%, es el porcentaje de utilización.
0.9380 son los clientes esperados en el sistema. Los clientes esperados en la fila, que hayan en la fila, son 0.3868 y aquí serían el tiempo de permanencia en el sistema, serían 0.10 horas de permanencia. Y ahora va a escribir WQ, ahí está, listo. Este es el caso hipotético que les decía, les comentaba, en el que los datos estuviesen mal ingresados o el sistema colapsara, que es cuando lambda es mayor a mu. Pero en este caso cumplió todo. Entonces aquí le damos en if, en sub, y ya estaría terminado. Entonces vamos a ampliar esto. Y aquí, como pueden ver, está la ejecución del programa del modelo ME1 con una máquina. Por último, quería mostrarles cómo fue la tabla resumen. Entonces vamos aquí al visual, vamos a pararlo porque estaba en ejecución y vamos a ir a este botón de acá. Entonces vamos a ir a comparación modelos, que es el botón en el que nos permite revisar un resumen prácticamente. Entonces vamos a darle en F8, sale comparación de modelos, y lo que va a hacer es va a crear un cuadro de pregunta de confirmación en donde va a escribir este texto. Usted ha ejecutado todos los modelos anteriores, va a colocar un sí y un no, es decir, el botón sí y no, y el título es confirmación resumen. Mire, confirmación resumen, usted ha ejecutado entonces si uno le dice que sí, es decir, va a entrar en este if, lo que va a hacer es va a escribir la palabra recopilando, como que visualmente, pero en realidad eso lo hace rápido, y le va a escribir este título. Entonces eso es cuando uno le da así. Luego uno tiene que darle en aceptar, ¿sí? O sea, eso es meramente visual. Le dan aceptar y aquí empieza la ejecución. Es decir, este resumen es otro módulo creado, otra macro para realizar el resumen, literalmente. Entonces nos envió a este módulo resumen, es decir, la función resumen, como lo invocamos en un formulario, y lo que va a hacer es va a sacar este menú, este módulo, este formulario de menú, nos va a redirigir a la ventana de resumen, va a limpiar lo que haya, va a generar una tabla, la va a seleccionar, le va a cambiar el color y le va a quitar los triangulitos, le va a colocar títulos con respectiva respuesta, y va a escribir los nombres de los modelos aquí arriba, como lo ven, en su respectivo celda. Luego aquí se va a dirigir a la pestaña MM1, a copiar esto, lo ponemos aquí a la derecha, va a copiar y lo va a pegar en su respectivo ubicación. Va a hacer lo mismo, se va a dirigir a la MG1, va a copiar, va a irse a la hoja de resumen, va a pegar en su respectivo ubicación. Entonces así hizo con todos. Luego pega y ya, ahí daría por terminado esta macro, que es de tabla de resumen. Entonces simplemente aquí escribe el resumen de todos los modelos y resultados obtenidos. Entonces eso sería todo para la explicación de el funcionamiento del código de la macro. Así como se explicó, el ME1 funciona de manera similar e inclusive con menos parámetros los otros modelos. Gracias.